buenas, festeiros. Nos encontramos en la romería da Saínza, en Rairiz de Veiga, Ourense. Ahora mismo estamos en el castillo que va a ser asaltado por los moros. Vosotros, festeiros, ¿en qué bando estáis? ¿Moros o cristianos? ¡Bienvenidos! Nos encontramos en la plaza de la fiesta, donde por la noche tendremos las orquestas, pero ahora mismo estamos en la primera muestra de artesanía de la romería da Saínza. ¿Quién es la autora de todas estas maravillas? Aquí somos tres artesanas maravillosas y eso, bueno, pasamos el tiempo con estas cosas, con estas historias. ¿Cuál es tu especialidad? El fimo, arcilla polimérica. ¿Qué tenéis aquí de fimo? ¿Podrías explicarnos un poquito para los que nos están viendo? De todo, ahí hay colgantitos para los niños, para los mayores, para los abuelos, para todo. Lo importante es que venga gente y que compre, que gaste. Vale, muy buenas, ¿cómo te llamas? Hola, Héctor. Héctor, ¿podrías contarnos un pouco qué tipo de instrumento é aquel que temos ali? É máis de cristiáns ou de mouros? Pois casi está mesturado, porque realmente trouxeron os mouros para a península en Ravel. Bueno, xa daquelas foi evolucionando un pouquiño, este é bastante arcaico, o seu modelo en Ravel de Porto de Sanabria, é un instrumento de pastores, bueno, quedou así. Despois así que foi tocado por reis e por demais, aquí na península. Que máis tes aquí que nos podes mostrar? Pois, bueno, os cornos, as culleres, tarrañolas, despois, bueno, panderetas, pandeiros. ¿Podríanos decirnos cuál es el secreto, la receta para hacer hidromiel? Pues es muy fácil, solo lleva agua y miel. Y luego tiene que fermentar como fermenta el vino y ya sale la bebida. ¿Cuántos meses tiene que fermentar? Pues está 6 meses para hacerse bien. Es el mínimo con el que ya se puede considerar que está hecho. ¿Y es la hidromiel típica de esta zona o solo la conocemos por El Señor de los Anillos y estas historias? Es típica de todos los sitios, es lo que se bebía en la antigüedad. La luna de miel, su nombre viene de que se les daba hidromiel para una luna entera. Entonces se juntaban en casa y tenían para beber y animarse. Pois estamos vendendo un pouco de coiro, facendo manualidades ahora que para a volta ao cole, estoxos, diademas, un pouco de todo. Coiro, fimo, que tamén tratando de aproveitar material de refugallo, cas chapas de Coca-Cola, é un pouco que hai. Que acollida está tendo a primeira mostra de artesanía? A ver, a primeira mostra de artesanía a acollida tivo a boa, só que o horario millor pois non acompañou moito. Pero bueno, a verdade que é unha oportunidade que nos ofreceron porque non tes que pagar imposto, nin tes que pagar por metro cadrado, nin nada. Entonces, pois, menos é nada. Vemos que este puesto es un poco especial, diferente al resto de los puestos. ¿Qué vendéis aquí? Pues un poco de artesanía manual, más bien tirando a forja, bueno, forja, vidrio, madera, un poco combinado con todo. ¿Qué tipo de objetos tenemos por aquí? Explícanos un poquito. Bueno, todo está un poco inclinado hacia decoración, iluminación decorativa, más bien. Pero después tienes cosas tirando un poco hacia artesanía, como esa, bueno, más bien arte que artesanía, sí, ¿no? Y bueno, diferentes tipos de objetos, y candelabros, y de todo un poco. Por ejemplo, ese que tenemos ahí hecho con bambú, que es también una lámpara. Es una lámpara. Una lámpara de bambú, un vidrio triturado y metal. Muy curiosa, muy indígena. Ya, sí que es muy bonito, sí. La verdad es que llama mucho la atención y bueno, ya no es la primera que tengo expuesta. Es muy bonito. ¿Y esta artesanía es más tirando hacia los cristianos o hacia los moros? Bueno,
No sé, algunos se pelearía. Yo creo que entre todos harían un poco, ¿no? Muéstranos un poquito qué estáis vendiendo aquí. Bueno, pues aquí vendemos artesanía en barro, jarritas de barro, de las de toda la vida, de las de para llevar el vino y después echarse por encima y todo eso que es típico. ¿Nos puedes aquí enseñar un poco para que la gente vaya viendo? Sí, mira, aquí nada, tenemos, es muy típico aquí que lleven para los niños desde antes de un año, desde la primera vez que vienen aquí a la Saínza, ya le llevan una jarrita así pequeñita con su nombre. Y a partir de ahí pues van subiendo de tamaño, tenemos pues eso, las típicas copas medievales, el pote gallego, los cuernos, que es un modelo que se está vendiendo mucho también. Es cómodo beber en un cuerno. Es cómodo y además es para no soltarlo, porque como no lo puedes apoyar, eso sí, ¿sabes? Sí, entonces sí. Esto es para beber continuamente, para beber de seguido. Y nada, pues tenemos los vasos que se utilizan mucho, pues eso ya para más por la noche, el cubateo y así. Sí, porroncitos, son los típicos botijos. Y nada, tenemos las tacitas, las cuncas típicas también, queimadas, las jarras ya grandes para vino, un poquito de todo. Y todo con la inscripción de recuerdo de la fiesta. Todo, nosotros cada año nos ponemos a pintar y pues con la fecha, el dibujo del castillo y el recuerdo de la Saínza de los moros y cristianos. ¿Venís aquí cada año a Sí, hace vender? muchos años ya, sí, ahora unos 20 años ya que yo creo que por ahí que venimos a vender todos los años. No fallamos, desde la primera vez que vinimos no fallamos. Vémoste a tope, estás aquí currando como a que máis. Pues sí, hai que colaborar porque, bueno, isto é moi importante e o personal está feito. A ver. Como comezou onte a festa? Como son as sensacións? Nada, pois onte moi ben, para ser viernes, pois unha participación moi alta e nada, a festa hasta as 4:30 da mañá e hoxe esperamos que sexa igual ou máis. Din que as cifras están entre 30.000 persoas ou así, como van os sobre números? 30.000 persoas, e sobre todo mañá sí que esperamos as 30.000 persoas no momento máis importante da festa, que é a 1 do mediodía, combate de mouros e cristiáns é o de maior afluencia do público. Aparte diso, este ano comezachedes coa mostra de artesanía, a primeira mostra. A primeira edición da mostra de artesanía, Saínza Arte se denomina, e ali no campo da festa. Unhos 20 Como tivo a acollida? Crees que pro ano seguinte volverá a Sí, estar? temos pensado repetir, deu bastante acollida entre o público. E ademais tamén tedes o Festival de Noite Moura, xa entradiña a noite. Sí. Hai algunha música moura neste festival? Non, son sobre todo concertos de rock. ¿Cómo está yendo la batalla? ¿Qué nos puedes contar? Pues bien, muy animada. Los niños están disfrutando y el público en general también estamos disfrutando mucho. ¿Cómo estás viendo la batalla desde aquí, desde fuera? Muy bien, muy divertida. ¿Cómo va yendo? ¿Quién vence? De momento creo que vendrán aquellos, creo. ¿Y sabes cuánto tiempo llevan preparando esto? Eso mejor el que es de aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan los niños preparando esta gran batalla? Que es su 3 gran día? semanas. 3 semanas. Más o menos. Ensayos con... Sí, todo lo- ¿Quién los ayuda con los ensayos y todo eso? El ayuntamiento, la gente del ayuntamiento y una asociación. ¿Te está gustando la batalla de moros y cristianos? Disfrutando de ella ¿En qué equipo estás tú? en los dos. Son fantásticos los dos. ¿Para qué nos vamos a quedar en uno de solo? ¿Tienes algún chiquitín en alguno de los equipos? No, he venido de afuera, ¿De dónde vienes? Barcelona. Bien, muy interesante, la verdad ya vine hace 2 años y no eran niños, entonces me sorprendió que de esta vez fueran niños y lo hicieron bastante bien, la verdad. ¿Puedes enseñarme esa espada, chea de sangre?
Pero onde está o sangue? No hai. Non hai? No. Non matachedes a ningún cristián? No. Pero que pasou? Desgraciadamente non pudimos matar a ningún cristiano. E crees que a noite os maiores poderán matar algún ou non? Supongo que sí. Sí. Que ten ese castelo que todo o mundo quere conquistar? El poderío de la ciudad, el pueblo. Bueno, día a día fomos eu e o meu compañeiro Rei Mouro estudiando e facendo entre os dous. E como foi a experiencia da batalla? Divertida? Si, moi divertida. Xa fixeras algún ano ou é o primeiro? No, xa levo uns cantos anos facendo yo. Cantos anos? Creo que 4. Cando pasas o nivel da noite, os que fan o asalto de noite? O asalto de noite é o sábado. Sería hoxe cando os mouros veñen a atacar o castillo. Están celebrando os cristiáns a súa festa e veñen a atacalos e quitarnos o castillo. Estamos sendo o grupo de gaiteiros da Limia. Estáis sendo? O grupo de gaiteiros da Limia. Ese é o vosso nome? Sí, GDL. 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 E canto fai que estades todos xuntos tocando? Desde hoxe a mañá. O sea, que este grupo formouse hoxe para isto. A intensidade toda esta que leva acumulada desde a mañá ata agora, que non sei que hora é, leva desde a mañá, sí. A 7 menos cuarto? 7 menos cuarto, a hora da decisión contundente. Que tocachedes por todo o pobo? Sí, e por todos os prados e lameiros que había por aí de alrededor. Si, carballos e carballiñas. Estamos mouros escondidos por aí. Lévano intentando desde hai cousa de 3 días. Pero cando se despisten, imoslle cair de cabalo. Eu creo que coa música igual os podedes espantar, non? Non é que os vayamos a espantar, xa se marcharon. Se non se marcharon, que se preparen. E ainda os queda un pouco de traballo por aquí animando a xente? Eu non creo que se xa traballo, eu creo que é unha devoción. Isto da Saínza é unha romería. E como é unha romería, implica o que acabo de decir, devoción. Entonces aquí estamos nós devotos. Estamos con 3 de los cantantes de la Orquesta Royal de Galicia, con Rodrigo, Begoña y con Quique, que nos van a hablar un poquito de la orquesta. ¿Cuántos años tiene Royal de Galicia? Pues Royal tiene desde 2013 que se fundó. Yo comencé el año pasado, igual que Begoña, Quique también. Y bueno, eso, música de baile y todo lo que era antes. Una orquesta ya desaparecida, bueno, la retomó lo que es la Orquesta Royal. Y aquí estamos, con todo un poco de eso y un poco de lo moderno, lo que está ahora pasando, ¿sabes? Lo que está sucediendo. ¿Podrías hablarnos un poco del repertorio que tenéis hoy para que toda la gente baile? Pues tenemos mucha variedad, tenemos cosas para la gente así que realmente quiere bailar, así de una edad así más, que sean mayores, y también tenemos cosas para la juventud. Tenemos los éxitos del reggaetón, igual que tenemos pasodobles, vamos, tenemos de todo, para todos los gustos. ¿Y en qué otras fiestas habéis estado este verano? Pues en muchísimas fiestas muy grandes, como en Ponferrada, por aquí por la zona de Orense muchísimo, Allariz, Celanova, y lo que nos queda todavía, que nos queda muchísimo. Hasta acabar la temporada aún tenemos que recorrer bastante. En la época de invierno también tenéis bastante curro. Sí, lo que pasa que en la época de invierno más bien es todo salas de fiesta, discotecas, porque fiestas al aire libre, si es como hoy, cero. Pero alguna cae, pero alguna cae. Poco a poco, los que
pasando? Genial. A romería da Saínza fenomenal. Moi ben, moi ben. ¿Estuvisteis por la tarde viendo a los niños en la batalla de moros y cristianos? No, non viñemos, vímolo así un pouco de pasada, pero de maravilla, moi ben. Hola. ¿Qué tal estamos? Ben, ben, ben. Moi ben. ¿Cómo está indo a festa? Bastante ben, ahora para de chover estamos de puta madre. E cal é o plan aquí? O sea, como comeza, que se vai facendo? Beber e follar. É un pouco máis. Disfrutar da festa un pouco e fuera. Ides quedar a ver o grupo de Derroche? Sí, esperemos que sí. Todo. Calla hasta que acabe todo. Vengo siempre porque es una fiesta que se celebra súper grande. ¿Y alguna vez has participado en la batalla de moros y cristianos? No, pero me gustaría mucho participar algún año. Se vive mucho y es algo que se lleva dentro. ¿Cómo se baila esto? Un poco de ritmo venezolano, España ahí poco a poco. Pero ven a Salo. ¿Qué tipo de baile es este? Merenguito. ¿Merenguito? Un merenguito sabrosito. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. ¿Qué haces aquí tan al este? Estoy ahora de vacaciones. Y bueno, disfrutando un poco de Galicia y lo bueno de la tierra. ¡Hola, festeiros! ¡Pero! ¡Hola, los da Saínza! Sodes festeiras vos? Sí, moito. Sí. O sea que este verán fustes a todas las festas, ¿no? Todas. Carnaval de verano de Redondela, todas. Este sombreriño que traedes, ¿a qué se debe? Para non perdernos. Sobre todo o licor café. O licor café é o rei da festa. ¿Pero un licor café de mouros ou de cristians? De mouros. Non somos mouros todos. Sí. Imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero inspiraron los remordimientos. Como é que levas dous sombreiros? É para que non chova. Claro. É máis resistente así. Claro. De onde eres? Eu de Lugo. De Lugo? E que pasa aquí? Pasalo ben. Es amigos ou familia? Home, ves. Hola, está afónica. Estás afónica, iso? A festa, vai desastres. Que houve moita festa onte? Demasiada, yo jueves tamén. Claro. Isto comeza xa os xoves? Sí. Con que houve os xoves? Organizan churrascadas, houve conciertos neste local. Todo que sea festa, aí estamos, non perdemos un. É o segundo ano que veño. E hai unha festa que te cagas, a verdade que merece a pena. Ainda que chova, merece a pena. Vai mellorando ano a ano. Eu xa levo 2 anos vindo, pero para min está cojonuda. Esta é a mellor festa da miña vida. Fenomenal, como tiempo. De onde eres? Da acá de Xinzo. O sea que todos los anos ves a festa. Sí, todos. Estás pasando ben con esta música? Sí, claro, pero despois máis e mellor. Que ven despois? As carpas todas. Hai un festón en todas as carpas. Restaurante Europa, cocina tradicional y servicio excelente en la villa de Xinzo de Limia. Disfruta de sus maravillosas carnes, pescados y mariscos frescos. No dejes de probar la especialidad de sus postres caseros. Si buscas algo clásico y sabroso que nunca falla, reserva tu mesa en el Restaurante Europa. Muy cerca de Celanova, Xinzo de Limia, Allariz e Serra do Xurés se encuentra la Casa Rural Sabariz en Rairiz de Veiga. Esta casa, que en su origen fue una antigua casa de labranza de más de 150 años de antigüedad, fue rehabilitada manteniendo el encanto de las casas del pueblo. Ahora es un lugar acogedor y cuidadosamente decorado, donde poder relajarse y disfrutar. Casa Sabariz, un remanso de paz en la provincia de Ourense. Pintado na cara? Pon Yadira, puxo moera. Que pon? Yadira. É o seu nome? Sí. Sois fans desta orquesta, que tal, os está gustando ou non? É moi bonita. Ten que pôr música un pouco
yo, no sabes tú, yo sé yo. Sin merengue, sigue bailando, esto es el merengue, Royal Orquesta de Galicia, eso. Después de haber sobrevivido a una batalla épica entre cristianos y moros, a unos fuegos artificiales y a toda la fiesta que nos han dado las gentes de Asaínza, os dejamos con el grupo de Roche. Hasta la próxima, festeiros. Festeiros, hemos hecho un viaje en el tiempo hasta Ribadavia, Orense, para celebrar la Fiesta de la Historia. Gracias al esfuerzo de más de 500 voluntarios unidos en la Fundación Fiesta de la Historia, este año podremos volver a disfrutarla y podremos hacer honor a las diferentes religiones, culturas y oficios que esconde esta singular villa. Acompañadme, festeiros. El desfile, acto inicial de la fiesta, es la actividad más espectacular y multitudinaria. Es la representación visual de la historia, tanto en el referente al distinto vestuario de época como a las diversas actividades del día. Ese desfile se trabaja durante todo el año, con ensayos, con actividades, con talleres de corte, de trajes, con diversas actividades que son las que implican a la gente para que ese día lleguen a Ribadavia y participen en ese desfile junto con grupos que evidentemente es necesario contratar porque también engrandecen y dan más atractivo a la fiesta, ¿no? El recorrido se realiza por la calle principal de la villa y finaliza en el Castillo de los Sarmiento, donde el rey, la reina y el adelantado mayor del Reino de Galicia tienen sus tronos preparados para dar comienzo a los actos de la historia. Acompañan a la comitiva los cetreros, las piezas de ajedrez, los saltimbanquis, los malabaristas, los distintos grupos de animación de calles y el pueblo que cierra el desfile. Ordenadamente acompañan al rey sus caballeros a caballo, el cetrero mayor y el paje portador de la espada. La reina marcha unos pasos detrás, acompañada de las doncellas y mujeres importantes del reino. Tras la reina, el adelantado mayor del Reino de Galicia, también señor de Ribadavia, que aparece acompañado de sus caballeros a pie. La representación eclesiástica va encabezada por el obispo de Tui, diferentes órdenes religiosas y demás miembros de la iglesia. Posición destacada tienen los notables de la historia, miembros del gobierno de la villa, y los defensores, soldados y arqueros de la fortaleza de Ribadavia y sus murallas. ¡Viva a festa da historia! Empezaron en 1989 por una iniciativa de una escuela taller Santo André,
que su función básica era recuperar la Rotonda de Santo André, donde desde aquel año se intenta hacer el Museo del Vino de Galicia, y bueno, parece que aún sigue ahí en ese proyecto. Pero bueno, esa escuela taller tenía un módulo de animación sociocultural, y este módulo lo que hizo fue pues recuperar una tradición que se perdió sobre el 1896, que eran las historias, ¿no? Historias sin H, de recuperar pasajes de la historia de Rivadavia, de la historia, sobre todo la que nosotros cogemos, la medieval, y trasladarla al presente, ¿no? Con una recreación histórica. La primera obra de teatro fue Omalsín, que fue la primera recreación histórica que se hizo, y durante esos 2 años que duró la escuela taller, 89 y 90, fue la escuela taller la encargada de hacer esta recreación histórica. Al desaparecer la escuela taller, un grupo de vecinos, algunos miembros, alumnos de la escuela taller y otros que se unieron, pues decidieron seguir con ese proyecto, ¿no? Se encuentra algo que no se encuentra en un mercado medieval de pura artesanía, o en un pueblo que no represente nada, ¿no? Que simplemente monte un mercado medieval y nada más. Aquí lo que se intenta es recrear lo que es el tema del vino, el tema del pasado judío, el tema de la importancia del caso histórico en la Edad Media. Eso todo se intenta recrear y representar. Entonces la gente lo ve y llega a Rivadavia y encuentra algo único, algo que no va a poder encontrar en otro lado, porque es lo que se representa en la historia de Rivadavia. Y eso yo creo que es una parte fundamental del éxito. Cada año la coordinadora se disuelve, en el mes de diciembre se crea una nueva, y esa nueva pues tiene nuevas incorporaciones, gente con ideas más frescas, nuevos proyectos. Se trabaja durante todo el año de forma evidentemente muy pausada durante los primeros meses del año, se va intensificando a raíz que vamos llegando al mes de agosto, pero bueno, surgen nuevas iniciativas por esa implicación de la gente. Es decir, es mucha gente a aportar ideas. Y bueno, el tronco de la fiesta sigue siendo siempre el mismo, porque es la recreación histórica, pero bueno, se van incorporando matices nuevos, que son los que a lo mejor, por muy pequeños que sean, pues dan un aire nuevo, distinto a esa gente que viene todos los años y encuentra alguna variación respecto al año anterior. Festeiros, seguimos en Rivadavia, donde hemos podido ver que miles de personas se han acercado a disfrutar de las actividades, espectáculos y animaciones que ofrece la Fiesta de la Historia. Hay muchísimos grupos de animación, hay que tener en cuenta que tenemos sobre 10 grupos de música y 8 grupos de animación durante todo el día dando vueltas por Rivadavia, animando a la gente, dando alegría a las plazas, bueno, los puestos de artesanía, los puestos de comida. Es decir, la gente también pues, se expande por todo el caso histórico, porque invita al caso histórico de Rivadavia, invita a conocerlo. Y una de las causas yo creo que puede ser esa, ¿no? Porque las callejuelas de Rivadavia pues siempre invita a uno a meterse por ellas, y en cada calle, en cada plaza que haya en Rivadavia siempre se va a encontrar algo, ¿no? Se va a encontrar una animación, una decoración, un grupo de animación, un grupo de amigos cantando y unirse a ellos. Es decir, ese día de Rivadavia es una fiesta con mayúsculas, y en cualquier sitio que se vaya de Rivadavia pues se va a encontrar un buen ambiente.
si fuera poco, hemos vuelto a la moneda de curso medieval, el maravedí. Por toda la villa tenemos repartidos 6 puntos donde podemos cambiar nuestro dinero y hacer las compras en los diferentes puestos de la fiesta. El ajedrez viviente pues es una actividad que ya yo creo que desde casi los orígenes de la fiesta se está realizando. Antes se hacía en esta Plaza Mayor, ahora se hace en el Auditorio del Castillo. Evidentemente es infantil, las fichas de ajedrez son infantiles. Lo organiza, bueno, colabora con el Club de Ajedrez de Ourense, que son los que realizan la partida, en lo que hacen los movimientos. Y bueno, es una actividad que nos sirve a nosotros también para implicar a esos chavales, esos niños, niñas de corta edad, para implicarlos y meterlos ya en el sueño de la fiesta, ¿no? Ellos normalmente aquí la transición que se hace es empezar con el ajedrez, seguir de soldado, echar una mano después en alguna otra actividad de mediana edad y acabar pues algunos dentro de la fiesta de historia o bien colaborando, pintando banderas, como práctica, ¿no? Entonces es un poco la cantera, nosotros la consideramos como la cantera de la fiesta del ajedrez. Era una actividad bueno, pues que los condes, ¿no? Cuando iban de cacerías, los reyes y tal, utilizaban mucho, ¿no? Entonces queremos pues también recrear ese tema ajedrez, aunque creemos que aquí en Rivadavia, en una zona, no se estilaba demasiado el tema de la cetrería, ¿no? Ese tipo de arte de caza, pero bueno, como he dicho antes, tenemos lo que es la recreación histórica y después esas actividades complementan un poco lo que es el evento, ¿no? Una de ellas es la cetrería, que tiene muy buena aceptación porque al final son aves que no es habitual ver, tienen unas grandes habilidades, sus adestradores o sus cetreros son muy buenos y bueno, pues es una actividad que creemos que es necesario implantar porque tiene mucha vistosidad y se hace con auténticos profesionales. Hay muchos en España, pero bueno, la empresa que viene aquí a hacerlo, Alcobendas de Castilla, pues nos ha resultado muy bien y creen en su trabajo, les gusta lo que hacen y eso es fundamental.
En pleno corazón de Rivadavia, Restaurante Plaza. Tenemos todo tipo de especialidades de cocina tradicional gallega. Pulpo, carne, raya y postres caseros. Un ambiente selecto y familiar con terraza. Restaurante Plaza en Rivadavia. Junto a los ríos Miño y Arnoia, entre montes y bosques, rodeado de jardines, es el lugar idóneo para disfrutar de salud, naturaleza y descanso. El hotel tiene 50 habitaciones, todas exteriores. La mitad de ellas disponen de una agradable terraza, todas perfectamente equipadas para una estancia cómoda y agradable. Hotel Arnoia Caldaria, Arnoia, Ourense. Festeiros, hoy hemos vuelto al medievo, disfrutando de cetrería, combates de caballeros, desfiles medievales, todo en una fiesta de interés turístico nacional. Y hoy nos ha quedado claro el motivo. No olvidéis que tenemos una cita mañana en V Televisión. Hasta pronto, festeiros.